agradezco a usted que se conecte con nosotros. Y vamos ahora sí, le pido al equipo que nos grabe con muchísimo gusto a saludar a nuestro queridísimo compañero escritor, colega periodista, Ricardo Sevilla, con quien tenemos mucho, pero mucho de qué platicar. Ricardo, te mando un abrazo. ¿Cómo va la vaina hasta allá, hasta la Ciudad de México? Abrazo recibido y plenamente correspondido, mi querido Toño, como siempre con muchísimo gusto, y hacer varias precisiones. Por ejemplo, esto que se publica sobre que corrieron a botellazos a Santiago Taboada de La Viga, pues es una mentira, es un asunto geográfico que vale muchísimo la pena explicarle a la gente de la audiencia, porque hay dos momentos. En el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, el entonces regente capitalino decidió quitar al mercado de La Viga, donde estaba originalmente en Calzada de La Viga, y en la entonces delegación Venustiano Carranza, este lugar emblemático. Todavía venden ahí pescaditos fritos, hay varios restaurantes, pero ya solamente hay esa parte. Entonces se llevaron ese lugar a la gente que vendía lo que le llamaban la sección de las pescaderías, se la llevaron a la central de abasto y la pusieron a un lado. No le pertenece a la central de abasto, sino le pertenece a otra organización, y la bautizaron como gancho para que la gente fuera La Nueva Viga. Está anclada en la actual alcaldía Iztapalapa, pero son dos puntos geográficos muy, muy interesantes. Esto porque soy un chilango absolutamente nato, y Calzada de La Viga está aquí a mis espaldas, en la alcaldía Venustiano Carranza, y La Nueva Viga, que nada más se llama así como gancho, para que la gente vaya, está del otro lado, está en la alcaldía Iztapalapa, de donde corren a Santiago Taboada, es de La Nueva Viga. Ahí se alcanzan a ver los pasillos de las pescaderías. Ahí desafortunadamente pues hay algunos personajes que están haciendo la valla para que no agredan a Santiago Taboada. Desde el momento en que están cuidando a un personaje para que no sea agredido, es porque se espera la agresión, por lo menos se espera la rechifla. ¿Y por qué se espera la rechifla? Porque saben todas las que debe este personaje, porque saben que es el líder del cártel inmobiliario. No lo digo yo, lo dicen los hechos rotundos. Ahí está usted viendo estos personajes que están haciendo la valla para que no vayan a atacar, para que no vayan a decirle algo a Santiago Taboada, como tú bien apuntas, Santiago Tajada, porque es un personaje que recibió muchísimas tajadas, muchísimas mordidas, precisamente por por permitir que el cártel inmobiliario llevara a cabo todas aquellas atrocidades que en su momento pues hicieron la minita de oro de la Benito Juárez. Actualmente todavía, aunque en pausa el cártel inmobiliario, hay que recorrer las calles de la alcaldía Benito Juárez y se va usted a dar cuenta cómo hay muchas obras que estos personajes entregaron los permisos de manera ilícita. Y bueno, una cosa que me parece muy interesante, Toño, perdón por la presentación tan larga, pero decía Santiago Taboada o Tajada que los permisos los había dado el gobierno central. Yo no puedo dejar de reiterar que en ese momento el gobierno central estaba encabezado por Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera es el líder de ese reducto, de ese remedo de partido político que es el PERDERÉ o el PRD. Entonces es muy importante que la gente sepa todas ese tipo de cosas, porque va a decir entonces alguien que está muy mal parado, entonces el gobierno central, o sea, el gobierno de la Ciudad de México firmaba esos permisos o los ponía el visto bueno. Sí lo hacía, sí lo hace, pero en ese momento, usted vea las fechas, cuando empieza el crecimiento exponencial del cártel inmobiliario, son las fechas de Miguel Ángel Mancera. Y si no, que le pregunten
¿De dónde salió ese edificio donde tiene el periódico Contrarréplica? Un periódico que todavía está ahí latente, que es propiedad de Miguel Ángel Mancera, que el edificio donde está es propiedad de Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo lograron todo eso? ¿Cómo lograron esa prosperidad? Hay que investigar bastante a este señor. Qué buena fotografía que pone aquí mi querido don David. Hace ahí como que está saboreándose el billetito. Hice una presentación muy larga, mi querido Toño, hasta geográfica, pero me da mucho gusto saludarte. Estoy muy bien. No, al contrario, qué bueno que podemos hacer la aclaración. Y de hecho, nos están pidiendo otra vez ese video, querido Ricardo, de cómo es que, pues, a botellazos corrieron a tajada de la nueva viga. Vamos a ver, escuchar cómo es que a botellazos y a puro camaronazo echaron ahí al candidato del PAN, y quien es señalado, como bien dice Ricardo, como el cabecilla del llamado cártel panista inmobiliario. Y regalando bolsas ahí, no tienen madre, ¿no? Sí, gracias por las bolsas que me da para recoger la caca de mi perro, yo le diría. No, es que yo, Ricardo, esto es de verdad inaudito, ¿no? El que intenten siquiera ir a estos sitios en los que evidentemente no van a ser bien recibidos, ¿no? En los que pues se enfrentan a la realidad, al botellazo del pueblo, ¿no? Sí, es un botellazo que habla de la desesperación, del enojo de las personas ante un personaje tan nefasto como este. Y decías tú que lo corren a camaronazos. Yo creo que no le gustan los camaronazos, se le hubiera preferido langostinos, que son un poco más grandes. Entonces, pues lo corren a langostinazos ahí, y él, pues, no tiene mucho que hacer. Vea usted nada más. ¿Quién no va a sentir históricamente un enojo, un desdén ante ese banderín? El banderín del PRI, los colores del PAN. Se sabe perfectamente que estos partidos políticos solamente en el inicio tuvieron una pequeña diferencia. Unos eran conservadores y los otros eran más conservadores, apegados al catolicismo de una manera brutal. Entonces, sabe la gente perfectamente que estos partidos políticos se dedicaron a saquear al pueblo de México. Entonces, pues la gente reacciona. Tú dices, bueno, van a presentarse aquí un puñado de ladrones, un puñado de rateros que históricamente han desvalijado este país. Pues, ¿qué es lo que haces? Simple y sencillamente te presentas y tratas de decirle en su cara las verdades, pero como no hay posibilidad, porque están estas vallas humanas, yo siento mucha pena por la gente que se presta mire, este personaje, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Se me olvidó. Es como una gorrita, pues es la gorrita. Qué pena, amigo, pues si tú eres del pueblo y te prestas a hacer la valla humana para que no vayan y cuestionen, porque la gente quiere cuestionar. Esa es la realidad. Te van a decir, chamba es chamba, Ricardo. Chamba es chamba. No, mi querido Toño, yo estoy en desacuerdo con eso porque, pues, imagínese usted, elija. Yo sé que el hambre es muy canija, yo lo sé perfectamente, pero yo he vendido libros, he vendido llaveros de puerta en puerta, en los tianguis he vendido, no se vayan a antojar allá en la oposición, pero he vendido chiles secos, he vendido chiles de todo tipo en un tianguis. Cuando yo era adolescente vendíamos con mi mamá, ella tenía un puesto de chiles secos y íbamos y vendíamos los chiles secos. Entonces, usted elija un trabajo modesto,
pero que tenga, pues que ayude a la población mexicana. Vamos a ayudarnos. Es el momento de arreciar estos discursos donde nosotros vamos a invitarle a usted a que reflexione y que hagamos un mínimo gesto de humanismo, un mínimo gesto de ayuda a nuestro país y que digamos, a ver, está esta chamba que me puede dar una buena lana y también estos personajes no crea usted que pagan la gran cosa y entonces les han de haber dado unos pesos aprovechándose de la gente y de su falta de información política, porque si le dijeran a este personaje y a otros que están haciendo la valla, ¿sabes qué? Esta gente es la que no le está dando pensiones, no le dio pensiones para adultos mayores a la abuelita, a la mamá, y no te las piensa dar a ti porque las piensan desaparecer, entonces ya veo yo si les iban a soltar sus 200 o sus 300 pesos que les den. Yo, la verdad, sí hago un llamado a la reflexión. Reflexione usted a quién va a defender, sobre todo en estos momentos, Toño, en donde van a estar echando mano de la gente desinformada y van a decir, ¿sabes qué? Te vamos a dar aquí una lanita, unos 200 pesitos y te vienes a hacer la valla para que no vayan a agredir a este. Y usted pregúntese en principio, ¿por qué tendrían que agredir? ¿Por qué me tendrían que contratar a mí para funcionar como valla humana y que no agredan o que no cuestionen a este mequetrefe? Es un delincuente, absolutamente delincuente, y lo digo con todas las implicaciones y responsabilidades periodísticas que esto conlleve, porque lo hemos investigado, le hemos presentado los datos duros, y no solamente nosotros, también hay investigaciones muy serias y muy profundas de parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. No defienda delincuentes, público memorioso, por favor. Pero, ¿y sabes qué, Ricardo? Hablando precisamente de la chamba, del trabajo que uno podría desempeñar, mira, no solamente por las pensiones debería la gente rechazar a los panistas, no solamente por su corrupción, sino porque son estos que representan a esos empresarios que ahí en la Ciudad de México, a gente que se traslada de varias partes, les pagan muy mal, no les dan ningún tipo de bienestar social, son esos que, pues vamos, nos discriminan como trabajadores, nos tratan con la punta del pie, todavía van ahí a Iztapalapa a querer nuestro voto. Es inaudito. Se encuentran con un pueblo muy politizado, se encuentran con un grupo de gente, un mexicano, una mexicana de a pie, que ya no ve nada más las tonterías de TV Azteca y sus reality shows chafas, o que no ve los espantos de telenovelas de Televisa. Le pido al equipo que